Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias por permitirnos estos espacios para que Dios nos acompañe en este momento, para buscar, escuchar de su palabra. Muchas gracias pues a las personas conectadas. Vamos entonces a tener una palabra de oración para poder pedirle a Dios que nos dirija en esta horita que vamos a tener de meditación. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que sea Él el que dirija las palabras, que no sean mis palabras, y que definitivamente podamos en esta noche pues aprender de la palabra de Dios, aprender también de la experiencia, del testimonio, y que podamos, si es la voluntad del Señor, hacer cambios en nuestra vida, para honra y gloria de Dios y para nuestra eternidad. Entonces, le puedo suplicar que, como siempre, Él lo sabemos, antes de empezar la meditación de esta noche, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Dios eterno, Padre bueno, muchas gracias, Señor, porque a pesar pues de todo lo que sucede en el país, estamos aquí, con vida, con salud. Estamos agradecidos, Señor, porque hemos pasado un día, porque se hicieron actividades, porque tú nos has acompañado en tu misericordia y amor. Porque a pesar de que existen algunos contratiempos, sabemos que tú estás allí. Quizás a veces no es fácil palparlo, pero hoy, Señor, esperamos claridad en ese tema y que tú, Padre, nos puedas mostrar lo maravilloso que eres, aunque a veces sea complicado ver tu presencia en esas situaciones. En esta noche, Señor, esperamos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, que sea tu Espíritu, Señor, el que hable en esta noche. No sean nuestras palabras, son cortas, quizás vanas, pero que tú, Padre mío, sea el que disponga las palabras correctas y el espíritu correcto, que quite de nosotros toda exaltación, quizás todo egoísmo, y realmente, Señor, nos vuelvas humildes, mansos, para poder, Señor, expresar tu palabra de corazón, y que sea tu espíritu el que toque cada experiencia de cada persona que va a escuchar este tema. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy, gracias a que me han invitado nuevamente, puedo tener la oportunidad de seguirles contando lo maravilloso que es Dios, de seguirles contando los milagros que hace. Y no solo eso, sino también cómo Dios, a través de la experiencia, a veces del dolor, habla y se comunica con nosotros y nos escucha. Yo les conté en una meditación anterior que yo había vivido una experiencia que no había entendido, y era que Dios me estaba preparando en fortaleza espiritual, física, familiar. Dios me estaba preparando para algo. Les conté en la anterior meditación el problema que tuve en el corazón, que Dios fue misericordioso conmigo y uno me mantuvo con vida cuando los médicos decían usted ya debería estar muerto. O sea, todas las cifras, por así decirlo, médicas de mi cuerpo no era viable, ¿no? Como Dios también, cuando me dio esa masa en el corazón, ese cáncer, como Dios también obró
con un milagro, milagro de la vida, y me dio otra vez la oportunidad. También les conté cómo tuve mucho miedo, pero también cómo Dios me acompañó y me dio esa paz que solamente viviéndola se puede describir. Esa paz indescriptible. Me quitó el miedo, me quitó el temor y pude sobrellevar esa cirugía de alto riesgo, el posoperatorio. Y ahí quedamos, en los milagros de Dios. Les quiero seguirles continuando la experiencia y cómo y qué cosas he aprendido. En esta experiencia, luego de la operación de la masa del corazón, como les había comentado, yo ya venía con un problema también en una masa en una pierna. Era un sarcoma, obviamente también es cáncer. Era una masa en ese momento ya de 11 centímetros por 9, o sea, grande, era grandota. Y estaba en peligro mi pierna, o sea, que me amputaran. Luego de que se hizo el esfuerzo médico y Dios intervino para que yo pudiera soportar esa cirugía muy rápido, es decir, un mes después de la cirugía del corazón. Y efectivamente retiraron la masa. Y ahí quedamos. En lo maravilloso que es Dios y cómo fue Dios en sus milagros sosteniendo y sosteniéndome la vida. Y no solo la vida, sosteniéndome la fe, la esperanza, la convicción de que Dios estaba conmigo. Pues quiero contar lo siguiente. Una vez pasó eso, como al mes y medio, es decir, estamos hablando de el mes de agosto. Recuerda que la operación fue en marzo, en mayo, la del corazón, la de la pierna fue en junio, más o menos finalizando julio, principiando agosto. Yo fui a un seguimiento de una pequeña úlcera que habíamos descubierto hacía 3 meses. Y bueno, yo ya había empezado un tratamiento allí con los medicamentos tradicionales para el tema de la úlcera. Cuando a mí me operaron el corazón, cuando a mí me operaron la pierna, yo no volví a sentir nada en el estómago. Ni dolor, ni ardor, ni nada. O sea, pues obviamente yo estaba en un proceso de recuperación, pero estaba muy bien. También les había contado que estaba caminando perfectamente. Un día, una doctora me había enviado una endoscopia con contraste. Se llama una cromoendoscopia. Yo le dije a mi esposa, pero yo no siento nada. Y ella, pues en su responsabilidad, siendo personal de la salud, me dijo, mi amor, o sea, pues lo mandaron, pues vamos y la hacemos, ¿no? Bueno, vamos. Y nos fuimos a hacer esa endoscopia. De seguimiento a esa úlcera, a ver si el tratamiento había funcionado. Ese día mi esposa se acuerda de que estábamos por reclamar los exámenes de la pierna. ¿Qué es eso, los exámenes de la pierna? Que cuando retiraron la masa, ellos estudian la masa y pueden determinar si existen o si quedaron células cancerígenas dentro de la pierna. Una vez sacada la pierna, pues pueden determinar eso. Entonces mi esposa, mientras que empezábamos ese tema de la endoscopia, yo ya estaba con la bata y todo. Mi esposa dijo, déjeme, y aquí puedo reclamarlo. Vamos a ver los resultados. Efectivamente los reclamó. Me llamó al celular, yo estaba en sala de espera ya. Entonces yo salí un momentico a la puerta así con una rendijita. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo no fue? Mi esposa con esa alegría en el corazón me dijo, mi amor, salieron los bordes libres. ¿Eso qué quiere decir? No quedó nada de cáncer en la pierna. Ese momento es una muy buena noticia y dimos gracias a Dios, gracias a Dios. Yo recuerdo que se nos salieron lágrimas a ambos, pero de la felicidad.
de la satisfacción de que Dios estuvo con nosotros. Bueno, llegó el momento, eso fueron minutos después, llegó el momento de entrar a la endoscopia. Hablé con la doctora, le di las gracias por su tratamiento, le conté todo lo que me ha pasado y bueno, estábamos alabando el nombre del Señor, contentos, reafirmados en la fe. Salí yo de la endoscopia, ya me desperté, eso lo hacen bajo sedación, y yo salgo y encuentro a mi esposa y a la doctora hablando en la sala de espera. Yo ya había visto esas caras, sí, esos rostros serios, y yo llegué y me acerqué a ellas y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento la doctora se acerca a mí y me dice, mire Elmer, obviamente cuando uno toma esa endoscopia pues se toma muestras y se mandan patología. Y hasta que no llegue patología pues uno no puede determinar nada. Pero en mi experiencia, yo le digo y estoy casi 100% segura de que usted tiene cáncer de estómago. Estoy reviviendo ese momento. Fue complicado. Yo solo... ¿Qué más? ¿Qué más? Doctora, muchas gracias. Recuerdo que salimos con mi esposa, callados. Yo le dije, mi amor, maneja. No quería manejar. Duro golpe, mis queridos amigos. Cuando uno cree que las cosas ya van saliendo, cuando uno cree que está saliendo de la oscuridad a nuevamente vivir como en la claridad, en la luz. Y eso sucede. Yo le dije, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué más quieres? ¿Qué pasa? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Creería que muchas veces, quizás en menor proporción, obviamente, quizás con otra prueba diferente, sí, posiblemente. Pero muchas veces nos hemos preguntado, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a arreglar esto? ¿Cuándo terminaré esa racha mala? No sé, en el trabajo, buscando trabajo. Quizás en los negocios salen y salen mal y nada que como que se corona el que es. Quizás presentando propuestas allí, allá, llamando a uno al otro. Pues a mí me pasó también, obviamente con el tema de la salud. El tercer cáncer, Señor. O sea, es que eso, uno dice eso, ¿cómo le puede uno pasar por la cabeza? Yo duré como un día y medio, así como pensativo, quizás cabizbajo, pero era más que todo buscando una respuesta de Dios. No el por qué, sino, bueno, ¿o para qué? O sea, es que no entendía realmente. Como cristianos buscamos a veces la respuesta de Dios. Quizás muchas veces, pero ¿por qué? ¿Por qué me sucede a mí? Quizás otras veces más cortos. ¿Para qué, Señor? Pero esta vez yo no tenía ni pregunta ni respuesta, o sea, es que estaba así. En un momento
mi esposa me da como esa voz de aliento. Y obviamente también varios amigos, mucha gente oró por mí en ese momento, la familia. Y recuerdo que entre todo eso, alguien me dijo, tranquilo, tenga fe de que todo va a salir bien. ¿Sí le han escuchado? ¿Sí te han dicho eso? Tenga fe. ¿Cuántas veces que nos han dicho eso, nos dicen tenga fe y no salen las cosas? Tenga fe y las cosas no salen. Como que se empeoran, ¿no? Que es lo que me estaba pasando. Y yo le dije, tenga fe. Y eso me causó curiosidad. Porque yo decía, vengo de un proceso donde definitivamente Dios me ayudó. Donde definitivamente Dios intervino. Donde lo vi. Y dije yo, oye, se me fue la fe. Se me acabó la fe. ¿Qué pasó? Entonces empecé a estudiar. Empecé a estudiar qué es la fe. ¿Qué me pasó? ¿Qué es la fe? Cuando nosotros estudiamos la fe, voy a leer aquí un texto. Porque es el texto más común donde nos ayuda la Sagrada Escritura a entender qué es la fe. Se encuentra en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 trae la clásica definición de lo que es fe. Dice, y yo creo que es la mejor definición que trae de fe, o sea, hay muchos textos que hablan de fe, pero esta es la más puntual. Hebreos 11.1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo digo, bueno, la certeza de lo que se espera y la convicción, y me quedó sonando eso, me quedó sonando. Pero pues eso no respondía la pregunta o la sensación que yo tenía de vacío. Y saben, hermanos, que antes de definir la fe, que es lo que vamos a hacer hoy, y cómo esto me ayudó, cómo esto aclaró el panorama, yo recordé una historia. Hermano, esa historia que recordé fue una bofetada espiritual. Como quien dice, reaccione. Recordé una historia que se encuentra en Mateo 14. Mateo 14. Si ustedes tienen la Biblia, lo pueden buscar. Si tienen fe, pueden creer como que yo la voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Pero pueden leer en cualquier versión, aún así todas son muy claras. Mateo 14, versículo 25 en adelante. Y es la historia de cuando los discípulos estaban en el barco o en una barca y se les apareció Jesús, pero Jesús por fuera de la barca. Quiero leer de texto para que miren cómo me sentí yo cuando leímos o cuando leí eso. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muy osado, ¿no, Pedro? Pero no sé, como quería colocar en prueba su fe. Y él le dijo, Jesús, ¿no? Ven. Y entonces
Entonces Pedro, descendiendo, Pedro de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver un fuerte viento, tuvo miedo. Recuerda que hablamos del miedo en la meditación anterior. Pedro tuvo miedo al ver un fuerte viento. Cuando tuvo miedo, comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo cogió y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando yo leí eso, me quedó el último versículo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me hizo reflexionar inmediatamente. Hombre de poca fe, pero más que todo, ¿por qué dudaste? Y yo dije, ¿por qué yo dudo? Acabo de pasar una experiencia donde Dios se manifiesta grandemente y todavía existe duda. Y mire que cuando hubo duda en Pedro, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Quiere decir que otra vez me estaba dando miedo, cuando ya había pasado y yo ya había sobrellevado ese concepto que les expliqué en la meditación anterior, sobre el miedo. Pero dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y yo dije, oye, sí, ¿yo por qué dudo? Si Dios me acaba de devolver la vida hace 2 meses. Y no solo eso, yo tengo en una agendita copiado los milagros. Y yo repito mucho esta expresión en las meditaciones porque digo, después les cuento. Es que son tantas cosas que tengo que contar o que me pasaron que solo puedo decir después les cuento. Pero, aunque obviamente estaba el milagro, Dios hizo tantas cosas que después les cuento. La cuestión es que, oye, ¿yo por qué dudo? ¿Por qué? Yo no tengo el mérito para dudar. No sé si me entienden este mensaje, pero saben que se nos olvida, y había pasado así de ¿qué? 2 meses y medio. Se nos olvida, mis queridos hermanos y amigos, familia, Dios, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Sufrimos de mala memoria. Ese día, cuando yo empecé a meditar en eso, pues qué mejor que empecé a recordar todo lo que Dios había hecho por mí. Y no solo lo que ha hecho durante esos 2 meses y medio de pruebas. Hermano, yo tengo 43 años. En ese momento pues tenía 41. Y definitivamente podría yo decir cuántas veces Dios me ha salvado la vida. Tengo 41 años ya, o sea, cuánto he vivido ya. Y sí, han habido dolores, decepciones, etc. Pero aquí estoy. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Dios le hemos hecho oración y a veces sin merecerlo? Quizás sin fe, quizás sin convicción, y aún la misericordia de Dios ha escuchado nuestra voz, nuestra oración, y nos ha contestado. Quizás a veces nos ha contestado que no, y después entendemos cómo Dios nos libró de situaciones complejas con ese no. Pero a veces, como nos dice Dios que no, nosotros siempre queremos sí, 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 todo el tiempo que nos respondan sí a lo que queremos, y así pues no podemos producir paciencia. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha librado? Y hermanos, eso me hizo meditar.
Eso me hizo volver a levantarme con la fortaleza para volver a enfrentar ahora ese tercer cáncer. Pero todavía quedaba, ya había resuelto como la primera parte, la segunda parte, perdón, del texto. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya entendí. ¿Dudé por qué? Porque no me acuerdo. Porque a veces no nos gusta recordar que es Dios, nuestro dador, que es Dios el que nos ha dado la vida, nos ha dado a nuestros hijos, nos da nuestro trabajo, nuestro ingreso, la salud, nuestra familia, nuestro techo, nuestras noches de sueño. Y menciono lo de noches de sueño porque he podido dormir últimamente, pero cuando no podía dormir duré mes y medio, casi 2 meses, sin poder dormir y durmiendo sentado, ahí cabeceando, con el cuello, sosteniéndome la cabeza para no irme. Y uno dice, dormir es una delicia. Pero cuando, como siempre dormimos, pues no le damos las gracias a Dios. Y así todas las cosas de la vida, no nos damos cuenta que es Dios el que nos las da. Y ahí pude recapacitar por qué dudé. Yo le decía, Señor, perdóname. No recordé. Y eso que hacía 3 meses había pasado, no recordé que tú me salvaste. No recordé que tú estuviste conmigo. La meditación anterior decía, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No me acordé de eso. No me acordé de que Él me quitó el miedo, de que me dio paz, de que hizo un milagro, de que ya de por sí, al estar vivo era un milagro, pero hizo un milagro en mi corazón, después hizo en mi corazón, digo yo espiritualmente hablando, después hizo un milagro en mi corazón físico. Me sacó de esa cirugía, me sacó el cáncer que yo tenía en el corazón. O sea, tuve una recuperación excelente, pude caminar. Cuando me dijeron, posiblemente, con terapia, pero no. Y aún así, yo estaba ya haciéndome una endoscopia, ni siquiera le di las gracias a Dios por eso. Porque el cáncer del corazón, del estómago, tiene una particularidad. Mucha gente muere de cáncer de estómago, mas no porque no se pueda curar, sino porque cuando se detecta es muy tarde. Cuando se detecta es porque usted ya está muy mal, porque usted ya tiene sangrado, porque tiene ya mucho dolor y el cáncer ya está muy regado. Y como todos esos órganos están interconectados entre sí, pues es ya muy complejo. Pero no le di las gracias ni siquiera a Dios de que en esa endoscopia, 4 meses después de que me habían hecho una que no tenía nada, en esa salió algo y hasta ahora estaba empezando. Es decir, se detectó un cáncer y yo no tenía ninguna sintomatología. Se detectó un cáncer a tiempo. A tiempo. Y empecé a ver, oye, yo ni siquiera le di gracias a Dios por eso. Que Él hizo las circunstancias para que esa enfermedad se detectara a tiempo y se pudiera operar. Yo le pedí perdón al Señor. Y otra vez volvió la paz a mi corazón. Cuando recordé que Dios es mi Dios, es mi dador, es el que me sostiene. Y volvió otra vez. Pero obviamente ahí no termina todo, ¿no? Inmediatamente, cuando recibí la noticia de patología, 4 días después, eso fue un récord, me colaboraron en la EPS, en la cual tengo muchísimo agradecimiento. Me colaboraron y efectivamente era un adenocarcinoma gástrico, era un cáncer de estómago. El médico cirujano, que también le agradezco enormemente y lo quiero nombrar precisamente por ese agradecimiento, el doctor Arias, me atendió
rápido. Y como es un cáncer de estómago, hicieron todo lo posible. Y hermanos, a los 15 días de yo haberme detectado ese diagnóstico, a los 15 días yo ya estaba en cirugía. Con todo autorizado, todo por el sistema de salud de nuestro país. Qué dicha, qué bendición. Que aún en la enfermedad y en las dificultades de este mundo, donde a veces criticamos la ley 100 y las EPS y las IPS y quejas, peticiones, demandas, tutelas, pero cuando Dios está allí, Dios es el que controla todo. Mía la plata, Dios es el dador de todo. Inmediatamente todo empezó otra vez a marchar. Aún en la dificultad, marchaba. Marchaba y muy rápido. Me operaron a los 15 días. Pero saben que antes de operarme, en esos 15 días, para seguir el relato del texto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora me quedó en la mente. Hombre de poca fe. ¿Qué pasó con mi fe? Solo lo olvidé. Pero no se supone que la fe, pues es la convicción de que Dios está allí ayudándonos. Entonces le pregunté a un amigo, yo quería que oraran por mí. Confío en la oración intercesora. Entonces le pregunté a una persona muy cercana, amigo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque quería que alguien me respondiera, bien. Entonces yo le digo, venga y ora por mí. Hay un texto en Santiago 5 que habla sobre el ungimiento de los enfermos. Y al final dice la oración de fe. ¿Cómo es que dice? Ayúdeme, ayúdeme allí. La oración de fe puede mucho. Ya me acordé. Santiago 5. Entonces yo me acordé de eso y empecé obviamente a buscar. Amigo, pastor, y a todo yo le hice la pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? La pregunta impactó. Porque también a veces uno no tiene claro qué es fe. Y mucho menos saber, si no tiene claro qué es fe, cómo saber si tiene fe. Si no quiere, no sabe ni siquiera qué es fe. Entonces, yo busqué el versículo clásico. Después, la certeza es fe, después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, Santiago, aquí me estamos hablando ya del versículo Santiago 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Qué hermoso el texto. Hermano, yo me cogí a ese texto. Amigos, si uno es cristiano, cree en Dios, y la Biblia dice eso, ¿por qué no creer en la Biblia? Y me aferré a ese texto. Mire, la oración de fe, ¿qué hace? Sanar al enfermo. Y yo estaba enfermo, pues busco una oración de fe. Si no les pareció lógico, ¿no? Es lógico. Entonces busqué fe, buscando fe. ¿Quién ore por mí con fe? Pero yo también estaba en esa duda, porque el otro texto de mi historia, yo decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces a mí me faltaba la fe, y aún así buscando fe en los demás. Entonces yo quise como empatar eso. Después pues la fe, la certeza de lo que espera. Entonces, ¿qué es certeza? Certeza dice, según el diccionario, dice la certeza de lo que espera, pues, ¿qué es certeza? Conocimiento seguro y claro de algo. Me di cuenta que la palabra certeza está hablando de aquí, conocimiento. Y yo, bueno, pues yo tengo la certeza porque sí tengo el conocimiento de Dios. Sé que Él ha orado. Acuérdense que oró conmigo.
Pero miren la segunda palabra, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Dice, el conocimiento de algo, bueno, ya lo habíamos dicho, que uno tiene convencimiento de algo, perdón, el convencimiento, o sea, estoy seguro de algo. Razón o creencia que me permite una acción, o sea, en una yo tengo el conocimiento, como la teoría, y en la otra, esa teoría la convierto en práctica. Eso es la fe, tener un conocimiento, pero no solo allí, porque si fuese así, dice pues tener fe es creer en Dios, de que Dios hace. Hermano, todo el mundo cree en Dios entonces. Si uno se da cuenta, todos creen a la larga, ay sí, Dios nos ayuda, ay que Dios me ayude. Y cuando uno le dice, tranquilo amigo, tenga fe, vamos a pedirle a Dios, que Dios responde, tenga fe. Pues la teoría es fácil y la práctica. ¿Por qué el texto? ¿Por qué Jesús cuando le dijo a Pedro, hombre de poca fe, por qué dudaste? Entonces yo me puse a analizar lo que le pasó a Pedro. ¿Por qué dudó? ¿Por qué la fe de Pedro bajó? Y entonces el texto dice que cuando Pedro caminaba por las aguas, hermano, para caminar por las aguas se tiene que tener fe. Claro, Pedro tenía fe, caminaba sobre el agua, solamente fijando sus ojos en Jesús pudo caminar. Pero dice, y vino un fuerte viento en el versículo 30 de Mateo 14. Vino un fuerte viento. ¿Qué es un fuerte viento para nosotros? Pues me estaba llegando a mi fuerte viento. Una dificultad, una prueba, un remesón. Y obviamente que a uno le digan que tiene cáncer de estómago y que es ya el tercer cáncer en 3 meses, hermano, eso es un fuerte viento. Me pasó igual que a Pedro. ¿Te ha pasado a ti? Que a veces cuando estás como que bien, llega otra vez el golpe de la prueba, de la aflicción, del dolor, y otra vez me dejan o nos dejan a nosotros, otra vez en cero, sin esperanza, aburridos. A Pedro le pasó, no se preocupe. Si estamos vivos tenemos la oportunidad de crecer esa fe, pero a Pedro le pasó. Entonces yo dije, si a Pedro le pasó, pues a mí, pues, ¿por qué no a mí? Si eso es un hombre de fe, caminaba sobre el agua. Y yo hasta ahora estaba reafirmando mi fe. Pues hermanos, ese análisis bíblico me sirvió a mí, de recordar lo que Dios me dijo, lo que Dios hizo conmigo, lo que estaba haciendo en ese momento. Recordé el concepto y ahora tengo que aplicarlo. Y yo dije que no me pase como a Pedro, que el fuerte viento no me hunda. Pues hice lo que Pedro hizo. ¿Cómo buscamos la solución? En la Sagrada Escritura. Y dice, al verse Pedro, comenzando Pedro, tuvo miedo, ¿no? Y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús al momento? Extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues hermanos, ¿qué hice yo? A ver. Obvio, obvio. Si lo hice la Sagrada Escritura, pues yo dije, Señor, sálvame, sálvame. Y empecé a ver cómo Dios empezó a cuadrar el tema médico de una forma exagerada. Ustedes saben qué es que uno le detecten algo y en 15 días esté operado. Cuando toca cita para mostrar el resultado con un médico y ese médico remite a especialista, o sea, son 2 citas. Y después de que el médico le da la cita, el especialista, obviamente todo eso va con autorización, es decir, saca la cita, saca la autorización
saca la otra cita, volver a sacar la autorización. Llegaron al médico y el médico examina los papeles. Ese médico para la operación tiene que programar, mandar la autorización y uno autorizarla. Programar prequirúrgicos, que es el tema de cardíaco, placa, en mi caso era resonancia, laboratorios, etcétera. Y aparte de eso, después de todo eso, programa la cirugía cuando ya todo esté listo y operar, porque pues se supone que ya todo está autorizado. Que amigos, Dios hizo otro milagro. En 15 días yo estaba en cirugía. Amén. En 15 días. Dios hizo un milagro conmigo. Me explicó, mire, Dios se tomó el tiempo de explicarme en qué he fallado. Se tomó el tiempo de mostrarme en la Biblia la historia que yo pudiese aprender y pudiese consolarme y decir, ya sé que lo que pasó. Yo les he dicho a ustedes varias veces, Dios explica. Dios es condescendiente y quiere a uno orientarlo. No lo deja uno así a la deriva. Muchas veces hemos escuchado, eso es la voluntad del Señor. Como quien dice, ay sí, no sabemos por qué, pero esa fue la voluntad del Señor. Como quien dice, de malas y después la explicarán. No, Dios no es eso. Eso es lo que ven del mundo de Dios. Eso es lo que nos han hecho creer. Pero Dios dejó su manual, la guía, su palabra, que toca todos los temas. Y allí mire que yo les he explicado en las dos meditaciones anteriores cómo Dios a través de pasajes y de historias me reconfortaba, me ayudaba y me explicaba. Esta vez con esta historia me explicó. Le pedí perdón a Dios como les dije a ustedes. Entendí que era la fe. Es colocarla en práctica. No es solo conocimiento, Dios proveerá. No. Es tener la seguridad de que Dios está ahí. Y de que Dios me iba a ayudar. Y me ayudó. No que me iba a ayudar solamente. Me ayudó. Me ayudó porque yo dije, Señor, sálvame. ¿De dónde aprendí eso? Ahí está en la Sagrada Escritura. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y pasó eso, el versículo 30 dice, y tuve miedo, y comenzó a hundirse, y dio voces, Señor, sálvame. Pero mire cómo es Dios de hermoso, de bello. En fin, extendió su mano, ha sido de mí, y me ayudó. Pero al ayudarme, se manifestó, y me dijo, poca fe, ¿qué pasó? Yo estaba con usted. ¿Es que no le había ayudado o qué? Si acabamos de hablar. Hacía unos 2 meses. ¿No vio mi mano acaso? Es que yo no le doy la vida. No le doy la salud. ¿Cuántos tenemos salud de lo que estamos escuchando? Nos acostamos y nos levantamos, pensamos que eso viene por inercia. Pensamos que eso es como un derecho ya de nosotros. El tema económico. Pues para eso trabajo. Para eso me parto el lomo. Pero no le damos gracias a Dios que es que Él es el que nos da la salud, la capacidad para trabajar, nos da el trabajo cuando lo tenemos. Y cuando no, de una vez refutamos, Señor. A mí también me pasó, hermanos. Pero yo estoy aquí contándoles cómo salí de esa. Cómo Dios me sacó a través de su palabra, enseñándome con mucha oración. Mis amigos, que yo les pregunté lo de la fe, nos reunimos como 8 días antes de la operación. Y todos oraron por mí, varios amigos. Pero ese día definimos la fe. Cada uno contó su concepto de fe. Qué lindo. Fue una reunión muy bonita. Y allí yo quedé satisfecho. Dios me explicó. Para eso son los amigos.
Para eso son nuestros hermanos de la iglesia, no importa cuál sea tu creencia. Allí tenemos que apoyarnos, porque las manos de Dios se manifiestan a través del amor de la familia, de los amigos. Y ellos manifestaron amor conmigo, es decir, Dios estaba manifestando su amor. Hablaron conmigo, explicamos qué es fe, nos quedó claro cómo ejecutamos, cómo ejercitamos la fe. Y entre eso, oraron por mí. A la semana ya estaba yo operándome. Me quitaron el 80% del estómago. Y bueno, fue un proceso difícil. Yo alimentado por una sonda. En la UCI, otra vez. O sea, bueno, yo salí. La buena noticia, no quedó nada. O sea, cuando lo quitan, nuevamente ellos tienen su manera de saber si quedaron células cancerígenas o quitaron todo y más que todo, ¿no? Como me quedaron el 80%, me llegó el reporte y para gloria y honra de Dios, ya no tengo cáncer de estómago. Gracias a Dios. La operación fue la solución y en mi cuerpo no quedó en ese momento células malignas. Qué dicha, hermano. E inmediatamente, pues quedó en mí una sensación de que pues yo me bajé mucho de peso, por obvias razones. Quedó la sensación de que iba a quedar así flaquito. Y porque ya no tenía pues estómago, pues no era fácil subir. Y al mismo tiempo, el estómago es el encargado de hacer algunos procesos de absorción de nutrientes. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo voy a engordar así? Hermanos, ustedes no me creerán. Los que me conocen, me han visto en persona, pues obviamente soy una persona pues normal, ¿no? O sea, físicamente hablando tengo un peso ideal. Yo empecé a recuperar peso inmediatamente. Es que hasta en eso Dios está pendiente cuando le colocamos en sus manos todo. Uno diría, no, pues Dios ya listo lo sanó y eso es lo que Dios tenía que hacer. No, Dios se encarga también de las pequeñeces. Y empezó a recuperarme y a recuperarme hasta que pude recuperar mi peso al 100%, como en 2 meses y medio. Cuando esta gastroctomía que me hicieron a mí se la hacen a las personas que quieren adelgazar y bajan de peso y duran años así. Bueno, si se descuidan vuelven y se engordan, pero duran años. Y hermano, Dios hasta contempló eso y me recuperó. Yo les cuento esto porque muchas veces pasamos por pruebas, y una, y otra, y otra. Yo sé que te ha pasado a ti. Y yo te cuento esto porque para decirte que a mí me ha pasado. Obviamente en otro grado, ¿no? El tema de salud es más complicado. Pero complicado no, cada uno vive el dolor en lo que le tocó vivirlo, por así decirlo. Pero yo te digo, mi querido amigo, Dios estuvo ahí otra vez. ¿Tuve miedo? Sí. ¿Mi fe cayó? Sí. Pero Dios otra vez, cuando dije, Señor, sálvame, sentí su mano. Yo la sentí. Por eso, yo no me salgo de mi testimonio, porque yo puedo explicarle muchas cosas bíblicas a mis queridos amigos. Pero es que eso no fue porque lo leí, esta historia de Pedro, sino porque la viví. Y es cierta esa historia, como es cierta lo que yo le estoy contando. Vi cómo Dios otra vez me cogió, otra vez mi mente en paz, sin miedo, sabiendo que Dios estaba conmigo. Otra vez vi con mis ojos cómo Dios empezó a obrar y cómo me fue levantando de esta prueba por puro amor. Pero yo le doy gracias a Dios porque, y yo les digo, hermanos, amigos, ahí está la palabra de Dios para ayudarnos. Y si ustedes se han dado cuenta en mis meditaciones, siempre Dios
aparte de la prueba y aparte de estar ahí en presencia, me ha dado mucho consuelo a través de su palabra. Me ha explicado, porque es que a veces uno necesita una palabra de explicación. No es así a ciegas, ¿sabes? Dios es tan bueno que sabe que nuestra fe no es tan grande como para uno ir así, sino aparte de eso me explicó. Elmer, yo lo vi así, mire esto. También entendí luego de la operación, bueno, ¿y por qué Dios permitió el tercer cáncer? Con ese cáncer quedaron los médicos pues muy anodados, porque los dos tipos de cáncer, los dos sarcomas, no compaginan con adenocarcinoma. No se puede decir, uy, hizo metástasis, nada, no se puede decir nada de eso. Entonces me hicieron un examen genético y descubrieron lo que yo tenía. Yo tengo una enfermedad que se llama síndrome de Li-Fraumeni. Este síndrome, yo lo había explicado, es como, pues uno le tiene miedo al cáncer, ¿no? Cuando uno le dice tiene cáncer, ay, Dios mío, pobre hombre. Pues esta enfermedad es la generadora de cáncer. Se llama síndrome de Li-Fraumeni. Ahí lo descubrieron por el cáncer de estómago. Descubrieron que yo tengo que estar muy monitorizado para detectar cualquier cáncer a tiempo. Como ya saben, obviamente, en otra meditación, el próximo miércoles comento qué sucedió después. Pero allí también entendí que Dios tenía una lección para mí. No solamente el tema emocional, físico, sino yo también le pregunto, Señor, ¿qué aprendí de esto? Y allí Dios me enseñó todo el tema de la fe, de la confianza en Dios. Cómo a veces los fuertes vientos de la dificultad lo hacen a uno desconfiar, tener miedo. Le borran uno hasta la memoria. Pero esta vez, mis queridos hermanos, nuevamente, Dios me refuerza a través de su Sagrada Escritura y a través de la prueba me enseña qué quería enseñarme, qué quería que yo aprendiera. Y otra vez, mi fe, mi confianza en Dios se vio fortalecida. Y entonces logro decir, después de la enfermedad, Señor, gracias. No por la enfermedad, es que Dios no es el que me manda la enfermedad. Pero gracias por permitir haber vivido este proceso duro de prueba al lado tuyo. Gracias. Gracias porque cuando pasamos las dificultades de la mano del Señor y al lado del Señor, hermano, las dificultades tornan diferente. No quiere decir que plop, se esfumó la enfermedad o la dificultad, pero sí me di cuenta que uno toma fuerza, que cuando pasa la enfermedad, la prueba, estamos más fuertes aquí y aquí. Porque si no es así, ¿cómo vamos a estar preparados para la siguiente? En esta larga y penosa vida, en este mundo de pecado. De la mano de Dios, la prueba es diferente. De la mano de Dios hay una salida, aunque uno no la vea. Yo estaba perdido ahí, mi tercer cáncer. Y la salida se dio. Sacaron todo a tiempo. Me recuperé, cicatricé muy bien. ¿Qué más le pido yo a la vida? ¿Qué más le pido yo a la vida? Detectaron el síndrome de Li-Fraumeni. Ya con eso los médicos se colocaron más alerta y empezaron pues a mandarme algunos temas, controles, etcétera. Y ahora estoy pues muy cuidado por los médicos. Y aprendí, mis queridos hermanos, qué es fe. No porque lo haya leído solamente,
sino porque lo viví. Hermanos, la fe no se aprende leyendo, escuchando solamente. La fe se vive y es uno dejar las cosas en manos de Dios y confiar de que Él obrará. Y después viene lo más maravilloso y es ver, hermanos, cómo Dios obra luego de que uno le pone las cosas en la mano de Él. Y cuando eso pasa, mis queridos hermanos, yo les quiero contar, amigos, cuando eso pasa, ustedes vieran la alegría que surge en mí. Ustedes me ven ahorita, las personas que a veces me encuentro, feliz, dichoso, viviendo mi día cada día. Eso es lo que pasa cuando colocamos nuestra vida en las manos de Dios y Dios se encarga no solamente de sacarnos, sino de que lo veamos a Él en todo. Y aparte de eso, si le buscamos más, si buscamos en su Sagrada Escritura, aparte de eso, me explica, nos enseña el que va a hacer, porque a otro también le pasó lo mismo que a mí. Qué reconfortante es saber que Pedro también falló en su fe, porque Pedro siendo un discípulo al lado de Cristo, y porque yo no, me sentí consolado. Después Dios me dijo, ¿cuál es la solución? Señor, sálvame. Después vi que Jesús me tendió la mano como se la extendió a Pedro. Y después Dios, después de sacarme de eso, sacarme de la enfermedad, de ese tercer cáncer, todavía me explica, Elmer, te faltó fe. ¿Por qué dudaste? Y me tocó aceptarle, Señor, sí, perdóname. Y aprender nuevamente de la prueba, reconfortarme y ser un hombre mejor cada día. Después de las 2 pruebas anteriores, en esta todavía Dios me permite ¿qué? Mejorar, me permite avanzar en mi fe, me permite madurar espiritualmente. Y si yo lo veo así, si ustedes lo ven así, hombre, pues qué bendición que Dios me restauró, qué bendición haber salido de esas cosas. Hermanos, ya para finalizar, gracias a Dios, Dios me enseñó muchas cosas. En este mundo de dolor vamos a pasar por eso, y sé que lo estamos pasando, en diferentes puntos y en diferentes aspectos, pero Dios está allí, nuestro Señor Jesús está allí, el Espíritu Santo está allí, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, atentos solamente a decir y a contestar cuando digamos, Señor, sálvame. Entreguemos nuestra vida al Señor. Dios está dispuesto a ayudarnos. Mis queridos hermanos, les voy a hacer una invitación antes de orar. Entreguemos nuestra vida al Señor. Esta transmisión se está haciendo en un grupo de Facebook. Si ustedes quieren oración, si ustedes quieren explicación de algo, hombre, escriban. Amigo, escribe. Gustosamente vamos a estar ahí para ayudarles, para orientarlos, para orar por ustedes, para que tengan fe, para que confíen en el Señor. Y a los amigos que me escuchan, a la gente que después va a escuchar esta meditación a través de Facebook o el mismo grupo. Si ustedes desean contactarse conmigo, búsqueme. Mi nombre es Elmer Bueno. ¿Quiere mi teléfono? Aquí se los dejo de una vez. Estoy en Colombia y es 384-86-88-2. Así me lo aprendí para hacerlo más fácil. Llámenme. Ese es mi propósito de vida. Ahí lo copiaron en el chat. Ese es mi propósito de vida. Si ustedes tienen un amigo o una amiga que le dio cáncer de seno, que está desconsolado, porque eso desconsuela, eso desespera, eso puede salir, perturbar la mente. Para eso estamos. Para contarle que Dios es maravilloso.
para explicarle cómo es la visión divina, que no es como la visión humana. Quería ofrecerme en eso, mis queridos amigos. Y también quería decirles, para finalizar antes de la oración, ahí no terminó todo. Lo digo con nostalgia, no porque, sino porque lo recuerdo y sé que fue difícil. Luego vinieron otros procesos. No les digo más, porque el próximo miércoles vuelvo a tener otra meditación, vuelvo a grabar otro tema también con ustedes y les voy a explicar que ahí no terminó todo. Y aún así que nuevamente Dios estuvo conmigo. Mis queridos hermanos, posiblemente nos va a tocar una vida de muchas pruebas. No nos desesperemos. Tenemos un Dios de amor. Yo estoy a la puerta y llamo. Todo el tiempo Dios intentando ayudarnos, consolarnos, acompañarnos. Allí está, mis queridos hermanos. Mi testimonio, lo que le estoy haciendo, solo es el resumen de las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Yo no les he explicado, y él, mire usted cómo se mantuvo económicamente hablando. ¿Qué pasó con su esposa? ¿Cómo le dio a ella? ¿Qué pasó con su familia? ¿Y su trabajo? ¿Lo perdió? ¿No lo perdió? Son tantas bendiciones y solo les estoy mostrando la prueba y lo que Dios me enseñó y cómo me sacó. Pero ustedes saben que detrás de eso hay un sinfín de manifestaciones de Dios que algún día quisiera contarles. Así sean pequeños pedacitos. Pero quiero decirles, hermanos, que esto no es el fin, es más, es el comienzo de un cambio en mi vida. De un cambio en mi vida. Pues les dejo ahí el tema, mis queridos hermanos, amigos, porque todavía tengo mucho que contarles y mucho que decirles, porque no me lo contaron, mis queridos hermanos. Yo lo viví y lo estoy viviendo. Que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Dios eterno y amoroso Padre, gracias porque a través de tu Espíritu Santo y en los momentos de esta noche podemos tener este tema, meditar, sabiendo que tú has dirigido cada palabra e intentado tocar los corazones de cada uno con un mensaje de esperanza, de amor, de solución, en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de dificultades, de cosas inexplicables, de maldad, de todos queriendo hacerle mal a todo el mundo, de tumbando a todo el mundo, queriendo quitarle los centavos a todos. Ese es el mundo en que vivimos. Pero Dios, tú me has mostrado y lo hemos expresado esta noche, que tú estás allí, dando la mano, solamente si te decimos, Señor, sálvame. Allí estás. Y no solamente sacándonos del agua cuando nos hundimos, sino aparte de eso, tu amor es tan grande que nos explicas, nos enseñas, nos haces madurar más si colocamos en en tus manos nuestra vida. Nos cambias, nos renuevas, o sea, salimos de una prueba mejor que antes, para gloria y honra tuya solamente. Que salgamos de una prueba en tu compañía, salimos de una prueba dando gracias, no por el dolor, sino porque en el dolor te vimos, aprendimos y salimos victoriosos y salimos más grandes que antes de la prueba. Gracias por enseñarnos eso esta noche, Señor,
por recordármelo a mí, por enseñarlo a cada una de las personas que está escuchando. Gracias, Padre mío, y ahora quiero dejar en tus manos a cada una de las personas, porque sé que tienen problemas, porque todos los tenemos. Señor, escucha las oraciones de cada uno en su dificultad, en eso que lo trasnocha, en ese vacío que siente. Permite que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones y de corazón podamos nosotros expresar esa palabra de auxilio, sabiendo que tú nos vas a escuchar. Y aunque al principio las cosas se vean grises, no se ven tan claras, tener la confianza y la fe de que tú estás allí, porque hemos colocado nuestra vida en tus manos y ese problema en tus manos, y de que tú estás allí. Pero tenemos que buscarte, Señor, que seamos conscientes que tenemos que buscarte. Y hermano, y querido Dios, saber que tú nos escuchas. Escúchanos, Padre, escucha a nuestros amigos, escucha a mis amigos y a todos los que van a elevar una oración por sus cosas y que escucharon el tema. Atiéndelos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que es el que realmente tiene los méritos, porque nosotros no nos merecemos nada. Pero en el nombre de Jesús, tú nos escuchas, porque Él murió por nosotros, porque Él vivió por nosotros, y porque Él resucitó y en este momento intercede por nosotros. En el nombre de ese Señor Jesús, te lo pedimos que nos escuches y te lo agradecemos. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga. Los espero no solamente el miércoles, sino todos estos días que vamos a tener algunas meditaciones. Pero Dios los bendiga. Espero que el Espíritu Santo pueda tocar o haber tocado cada corazón de las personas que están escuchando este audio y que podamos entregar nuestra vida en sus manos. Feliz noche.